y vamos a leer Mateo capítulo 24 desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí para leer Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios bendiga su palabra. Es impresionante cómo la palabra del Señor nos muestra con suma claridad los eventos y acontecimientos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Si ustedes han tomado nota del versículo 3, el versículo 3 empieza con tres preguntas que van a aparecer también en pantalla. Tres preguntas que los discípulos hacen al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y vamos a tratar de explicar por qué o el porqué de cada una de estas preguntas y las respuestas que el Señor va a dar a lo largo de todo el capítulo 24 de Mateo. Nosotros vamos a enfocarnos solamente esta mañana probablemente en la primera pregunta y quizá la segunda, parte de la segunda. Pero el resto aparece en lo que queda del capítulo 24 de Mateo. Y Mateo 24 pasa a responder estas preguntas que los discípulos del Señor hacen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿A qué cosas se estaban refiriendo los discípulos? Bueno, para entender eso hay que leer el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo 24, que dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Evidentemente el contexto que aparece en el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo 24 nos da la razón para la pregunta, la primera pregunta que hacen los discípulos, cuando preguntan ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo sucederá lo que tú, Señor, has dicho que va a suceder en el versículo 2? ¿De qué está hablando el versículo 2? Está hablando de la destrucción del templo. Está hablando de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Es decir, lo primero que los discípulos del Señor querían saber era cuándo sucedería la destrucción del templo en Jerusalén, que está narrada
en los versículos 1 y versículo 2. Hay que entender la palabra en el contexto en la cual se da. Y hay que entender que los discípulos están preguntando por algo que el Señor acababa de decir. Los discípulos no están remontándose, por lo menos en esa primera pregunta, a un evento que tenga que ver con la segunda venida de Cristo. La primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Estas cosas tiene referencia con la destrucción del templo de Jerusalén y con la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo se cumple esta profecía dada por el Señor en el versículo 2? Se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito entra con todo su ejército a la ciudad de Jerusalén, toma la ciudad de Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. A partir de allí los judíos son dispersos por todo el mundo. Allí es el cumplimiento de esa primera profecía que aparece en el versículo 2 de Mateo 24. Así que el cumplimiento de esta profecía fue un cumplimiento casi inmediato. Es decir, 40 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, se cumple esta primera profecía que tiene que ver otra vez con la destrucción del templo en Jerusalén. La segunda pregunta que hacen los discípulos es, ¿qué señal habrá de tu venida? Ya es una pregunta un poquito distinta. Ya no se está refiriendo los discípulos a las cosas narradas en el versículo 1 y versículo 2 de Mateo 24, sino que ahora sí está refiriéndose a la venida del Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ya no tiene que ver con un evento inmediato. Ya esta pregunta tiene que ver con un evento a futuro. Tiene que ver con un evento posterior que aún no se ha cumplido. La respuesta a la primera pregunta ya se cumplió, año 70 después de Cristo. Pero la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, aún no se ha cumplido porque Cristo aún no ha venido por su iglesia. Aunque siempre hay grupos sectarios que afirman de que Cristo ya vino, ¿verdad? Se acordarán ustedes que alguna vez mencionamos un grupo sectario que decía que en 1914 Cristo había venido por segunda vez. Claro, como nadie lo vio, dijeron fue una venida espiritual, no fue una venida personal. Y esa es una enseñanza incorrecta. La pregunta de los discípulos, la segunda pregunta de los discípulos, encierra el deseo que ellos tenían de conocer cuándo Cristo vendría por segunda vez. Ya el Señor había enseñado que Él iba a morir en la cruz. Había dicho que Él iba a resucitar y que ascendería al Padre. Por lo tanto, la pregunta de los discípulos no es una pregunta absurda. No es una pregunta que no tenga sentido, porque ellos sabían que el Señor iba a ir nuevamente al Padre. ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? Es lo que le están preguntando al Señor. Y frente a esa pregunta de los discípulos, el Señor, antes de responder, les hace una seria advertencia. Una seria advertencia que va a aparecer también allí en pantalla. Si ustedes notan el versículo 4, Jesús les responde y les dice, mirad que nadie, ¿qué cosa?, os engañe. Es decir, el Señor no responde inmediatamente la pregunta de los discípulos. No responde por lo menos la segunda y tercera pregunta de manera inmediata. Lo primero que el Señor le va a decir a los discípulos es, mirad que nadie os engañe. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo sabía que el tema escatológico, que el tema con la segunda venida de Cristo era un tema que podría prestarse a especulaciones, a engaños y a falsedades. Y la primera advertencia que el Señor le hace a los discípulos es, cuidado, cuidado con ser engañados frente a este tema. Y cuando uno mira la historia de la iglesia, descubre que a lo largo de la historia siempre ha sido así. Han aparecido engañadores respecto a este tema, no solamente dentro del ámbito secular, sino aún dentro del ámbito de la misma iglesia. Y esta advertencia que el Señor le hace a los discípulos, nos la hace a nosotros también el día de hoy. Cuidado con ser engañados.
Mirad que nadie os engañe. Es interesante que el mismo apóstol Pablo, en relación con este tema, le advierte a la iglesia de Tesalónica que tengan cuidado de no ser engañados también. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, va a aparecer en pantalla también el texto bíblico. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, el Señor va a decir, es Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego en el versículo 3 de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, va a decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué interesante, porque esta misma advertencia que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, diciéndole cuidado con ser engañados, tiempo después el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica en relación al mismo tema de la segunda venida de Cristo, le va a hacer la misma advertencia. Os rogamos, dice el apóstol Pablo, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar en relación a la segunda venida de Cristo. No os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si nosotros tuviéramos que parafrasear lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, tendríamos que decir, no os conturbéis ni por visiones, ni por sueños, ni por revelaciones que algunos hermanos pueden haber tenido por allí en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y luego, inmediatamente después que ha hecho esa advertencia, el apóstol Pablo le dice, nadie os engañe en ninguna manera. Así que nosotros debemos de cuidarnos, de no ser engañados por aquellas doctrinas equivocadas, erradas, de personas o de instituciones, en el sentido de que el Señor ya vino, o que la venida del Señor será una venida espiritual, con argumentos totalmente contrarios a lo que dice la Escritura y la palabra del Señor. Y la mejor arma que el creyente tiene en contra del engaño es conocer lo que la Biblia dice en relación a este tema. En Mateo 24, en el versículo 24, se nos dice que quienes producirán ese engaño son llamados falsos cristos. Mira lo que dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Ojo, aún a los escogidos. Ese engaño que el Señor advierte en relación a este tema puede llegar aún a aquellos que han sido escogidos por el Señor. ¿Por qué es que hay creyentes que son presa del engaño o de la mentira? La razón es muy sencilla. No se han entrenado, no se han preparado en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando un creyente no ha sido entrenado en la palabra de Dios, seriamente, viene cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4:14, cualquier viento de doctrina que inmediatamente
mueve a ese creyente de su fe. ¿Qué dice Efesios 4:14? Va a aparecer en pantalla también. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay una seria advertencia para el creyente, a cuidarse de no ser engañado, a cuidarse de no ser burlado por aquellos que vienen con doctrinas equivocadas. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo, gracias a la tecnología, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de escuchar cantidad de mensajes, de predicaciones, de clases, de enseñanzas por la radio, por la televisión, por los medios sociales, por las redes sociales, por videos. Uno entra a YouTube y pone un nombre de un predicador y aparece cualquier mensaje, video de este predicador. Eso puede ser una ventaja en el sentido de que tenemos la posibilidad de escuchar diversas enseñanzas. Pero cuidado con ser engañados, porque por allí pulula cantidad de enseñanzas que no son otra cosa que herejías en relación al tema de la segunda venida de Cristo y de otros temas más. Mirad que nadie os engañe. Y creo que aquí tenemos que hacernos una pregunta a todos. Pregúntate si estás caminando en la verdad de Dios. Pregúntate si estás estudiando seriamente la palabra de Dios que puede librarte del engaño. O tomas cualquier enseñanza, cualquier doctrina que por allí aparece. Yo tengo la costumbre de sintonizar algunas emisoras evangélicas. Y a veces escucho buenas meditaciones, buenos mensajes que bendicen mi vida. Pero a veces escucho tantas barbaridades también. Doctrinas que se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Claro, uno cuando ya tiene tiempo en la fe, uno puede diferenciar, ¿verdad? Pero pregúntate cómo estás en el estudio de la palabra de Dios, porque a lo mejor cualquier cosa que escuchas la vas a tomar como la verdad de Dios, la vas a creer y no te estás dando cuenta que a lo mejor es enseñanza que se opone a la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Sin duda, en el tema de la segunda venida de Cristo puede haber mucho engaño. Y tenemos que estar alertas frente a esa posibilidad de ser engañados. Luego que el Señor les ha dicho a los discípulos, mirad que nadie os engañe, ahora entonces pasa el Señor a mostrar algunas características que se van a dar antes de su venida. La segunda pregunta todavía no ha sido contestada por el Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Recién el Señor, después que ha hecho la advertencia, cuidado que nadie os engañe, pasa a dar a conocer algunas características. Y yo voy a mencionar 4 características que tienen que darse antes de la venida de nuestro Señor. La primera es la aparición de los falsos cristos. La aparición de los falsos cristos. En el versículo 5 va a decir, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez aparece la palabra engaño. Y se repite a lo largo de Mateo 24 varias veces. El versículo 23 va a decir, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A lo largo de la historia han habido falsos cristos, han habido falsos profetas y todavía los hay, todavía siguen apareciendo. Allá por los años 70, yo recuerdo muy bien cuando era un adolescente, apareció un grupo sectario
que se llamaban los niños de Dios. Y entre sus líderes habían algunos que decían ser la representación de Cristo. Recuerdo por esos años, por esa misma época, apareció el Gurú Maharaji, un gordito, bajito, ¿verdad?, que se tomaba la atribución de llamarse el Cristo. Recuerdo que en una ocasión estaba en la iglesia de Lince y salíamos de un culto, y en eso, en la parte de atrás, ingresaba un hombre vestido de blanco, con el cabello largo y con una barba muy larga, diciendo que él era Cristo. El grupo de los Hare Krishna es otro grupo sectario. El coreano Moon, con su secta fundada en Nueva York, allá por los años 70. A lo largo de la historia hemos visto falsos cristos y falsos profetas. Ya en nuestra época, en épocas más recientes, un tal José Luis de Jesús Miranda, fundador de la pseudo iglesia Creciendo en Gracia. Todo aquello que tiene que ver con el mundo espiritual cautiva a la gente. Y basta que a la gente se le diga, mira, allí está el Cristo, hay una aparición de Cristo, la gente inmediatamente va a pensar que se trata de la verdad, de la realidad de Cristo. Este hombre, Jesús Miranda, dijo ser Jesucristo y anunció que el 30 de junio del año 2012, él se transformaría, su cuerpo se transformaría en un cuerpo inmortal. Bueno, el 16 de noviembre del 2013 se murió y los gusanos se lo comieron. De inmortal no quedó absolutamente nada de este falso Cristo engañador. Después de haber sufrido no una transformación inmortal del cuerpo, sino un derrame cerebral, se murió. Desgraciadamente ahora ha quedado la esposa, diciendo que ella es la representación de Cristo. Hace un par de siglos, un tal John Nicholson se rebela contra el gobierno diciendo que él era el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo. En 1838 fue asesinado por soldados británicos. Un tal David Shayler, que vive hasta el día de hoy, un ex agente inglés del servicio secreto, se declaró como el Mesías. Y el descubrimiento de esa nueva identidad, dijeron algunos, fue producto de ciertas drogas alucinógenas que este hombre había tomado. Un tal Óscar Ramiro Ortega Hernández, que todavía vive, en noviembre del 2011 disparó 9 tiros en la Casa Blanca en Washington. Y pretendiendo ser Jesucristo, dijo que él fue enviado a matar al presidente Barack Obama, quien era, en su concepto, el anticristo. Estos falsos cristos han aparecido a lo largo de la historia y seguirán apareciendo con mayor frecuencia. Y la Biblia dice que ellos harán señales y prodigios. Al hombre le gusta ver milagros. Y donde hay un milagro, donde se produce un milagro, la gente parece que está allí cautiva. Y mucha gente, cegada en su entendimiento por el mismo Satanás, piensa que se trata de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que estos falsos cristos que aparecerán en los últimos tiempos con mayor incidencia tendrán poderes satánicos. Engañarán a mucha gente y dice la Escritura, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te das cuenta por qué es importante estudiar la palabra? ¿Te das cuenta la advertencia del Señor? Mirad que nadie os engañe. La aparición de falsos cristos y de falsos profetas es algo que vamos a ver con mayor frecuencia conforme se acerquen los últimos tiempos. En segundo lugar, la Biblia nos dice en el versículo 6 y la primera parte del versículo 7 de Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y mira la primera parte del versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo segundo es la aparición de guerras y rumores de guerras. Ahora tú me dirás, pero pastor, guerras han habido toda la vida. Desde el Antiguo Testamento encontramos guerras. Es cierto. Pero lo que no ha habido es el incremento del número de guerras en el mundo como hoy se está dando. Podríamos mencionar la guerra que hubo entre Irak e Irán hace muchos años por temas religiosos. La guerra que nos tocó vivir a nosotros contra el Ecuador por límites fronterizos. Se acordarán ustedes de la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Entre Argentina e Inglaterra. Solo hoy en el mundo, en este momento, hay en curso 13 guerras que se vienen dando. El conflicto palestino-israelí, iniciado en 1948, la guerra civil afgana, iniciada en 1978, la guerra somalí, que viene llevándose a cabo desde 1991, podríamos mencionar la guerra en el noroeste de Pakistán, que comenzó en el 2004. Podríamos mencionar la guerra de Siria, la guerra en Libia, en Yemen, la guerra contra el narcotráfico en México, la guerra en Irak, en Ucrania, y podríamos llegar hasta la guerra con el Estado Islámico que en estos momentos se viene dando. Pero aparte de las 13 guerras grandes que se están dando en el mundo, dicen los historiadores, hay 30 conflictos armados menores en diferentes partes del mundo en estos momentos. Esto es algo que jamás se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Si consideramos el terrorismo como otro estilo de guerra, entonces las evidencias son mucho mayores. ¿Qué dijo el Señor? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice el Señor inmediatamente? Pero aún no es el fin. O sea, no podemos decir que el fin ya está con nosotros. Aún no es el fin. Estos son anticipos de lo que será realmente el fin de los tiempos. Se levantará nación contra nación y se levantará reino contra reino. La pregunta que tenemos que hacernos es si somos conscientes de esta realidad. No, es que el Señor todavía falta mucho para que venga. Cuidado. No hemos visto a lo largo de la historia este incremento de guerras como hoy las estamos viendo. La tercera característica aparece en la segunda parte del versículo 7. Y habrá pestes y hambres, dice la segunda parte del versículo 7. Pestes y hambres. Y esto es algo que se ha dado a lo largo de la historia también, pero nunca con tanta incidencia como la estamos viendo el día de hoy. Todos sabemos, por ejemplo, que las naciones africanas, muchas de ellas están pasando hoy mismo por una tremenda hambruna. En Etiopía, por ejemplo, se ve una gran escasez de alimentos, donde niños están muriendo literalmente desnutridos, raquíticos, por la falta de alimentación. Sumado a eso, la aparición de pestes y de nuevas enfermedades que se van dando en nuestros tiempos como nunca se han dado antes. Solamente en la zona de la sierra y la selva de nuestros países andinos encontramos estas características. Hambres y pestes como nunca se han dado en la historia del país. A África se le conoce como el continente de la hambruna. Y si tú piensas que por ahí pasas hambre en algún momento, lo que tú pasas no se compara absolutamente en nada con las tragedias
que viven hoy muchas personas en este mundo. Dicen las estadísticas que el 35% de la población del mundo está ubicada en lo que se llama la categoría de hambruna extremadamente alta. O sea, el 35% de la población mundial, 3 personas de cada 10 en el mundo están ubicados en la categoría de hambruna extremadamente alta, que es la peor categoría según los estudiosos. ¿Sabes qué países están en esa categoría? Haití, no muy lejos de donde estamos nosotros, Angola, el Congo, Etiopía, Mozambique, Ruanda y otros más. 35% de la población mundial. Estos son características de que el fin se está acercando. Aún no es el fin, pero estamos llegando a momentos de la historia como nunca antes las hemos vivido. Y la última parte del versículo 7 dice, y terremotos en diferentes lugares. Esa es la cuarta característica. Terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 señala, todo esto será ¿qué cosa? Principio de dolores. A lo largo de la historia, especialmente en los últimos años, hemos encontrado que el número de terremotos se ha incrementado notablemente. Yo estaba mirando algunas estadísticas actuales y me quedé sorprendido, porque solamente entre el 1 y el 6 de agosto de este año, ojo, la semana pasada, entre el 1 y el 6 de agosto se registraron 97 movimientos sísmicos en el mundo mayores a 4 grados. O sea, en 6 días, 97 temblores y terremotos se dieron en el mundo mayores a grado 4. Esto es algo que tampoco se ha visto en la historia de la humanidad. El incremento de terremotos es una señal de que estamos llegando al final de los tiempos. Y aquí no tengo que explicar mucho, ¿no? Porque nosotros vivimos en una zona sísmica, ¿verdad? Y en cualquier momento nos puede sorprender un temblor o un terremoto. Lo hemos vivido tantas veces. Pero también tenemos que ser conscientes que cada vez el número de terremotos se incrementa en el mundo. Ahora el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Es decir, lo que estamos viviendo hoy no se compara con lo que vendrá. No se compara con lo que la Biblia llama ese periodo de gran tribulación de 7 años, del cual vamos a hablar posiblemente la próxima semana. Ese periodo de tribulación donde las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, la aparición de falsos cristos va a ser mucho mayor de lo que hoy estamos viviendo. Ahora, se hace necesario entender que la narración de Mateo 24 no es necesariamente cronológica. En Mateo 24 existen pues 2 eventos proféticos distintos, pero que están relacionados. Uno es, hemos dicho, la destrucción del templo, ¿verdad?, de Jerusalén en el año 70, que ya se cumplió. Pero el otro evento es la segunda venida de Cristo, que aún no se ha cumplido. Se trata entonces de una misma profecía con 2 vertientes, con 2 énfasis distintos, podríamos decir. Uno es el fin del mundo judío religioso asociado al templo, centralizado en el templo de Jerusalén, pero la otra es el fin del mundo y la era de la gracia cuando Cristo venga por segunda vez. La primera profecía se cumplió. Se cumplió en el momento histórico, en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que la segunda profecía, que tiene que ver con la venida de Cristo, también se va a cumplir. También se va a llevar a cabo. La enseñanza espiritual es la misma, tanto para los discípulos en el primer siglo como para nosotros ahora en el siglo XXI.
¿Cuál es esa enseñanza? La importancia de estar atentos y vigilantes como creyentes, perseverando en la fidelidad a Dios y en la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene por su iglesia. Cuando tú le das vuelta a Mateo 24 y llegas a Mateo 25, descubres que el Señor va a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con una enseñanza sencilla y fundamental. 5 vírgenes estaban preparadas para esperar al novio, pero 5, las otras 5, eran insensatas. No se prepararon, no estaban listas. Y por lo tanto, cuando el novio viene, dice la Escritura, la puerta se cerró y no pudieron entrar a las bodas del novio. ¿Entiendes el mensaje? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Todo este acontecimiento que se dará con la segunda venida de Cristo tiene como propósito el Señor reunirse con sus escogidos, reinar con ellos, pero además nos prepara y nos llama a ser vigilantes. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo estamos esperando la segunda venida de Cristo? Pregúntate qué actitud estamos teniendo frente a esta realidad de la segunda venida de Cristo. Quiero ser más directo. ¿Le has entregado la vida al Señor y estás preparado para encontrarte con Cristo? ¿Serás parte de ese grupo de hombres y mujeres prudentes que atentamente, vigilantemente esperan al Señor? ¿O serás parte de ese grupo de insensatos que dicen, no, el Señor no va a venir, el Señor va a tardar, total, guerras siempre han habido, terremotos también, yo no creo que Cristo venga por segunda vez? Cuidado. Recuerda que la palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón no te avisa, ¿no? Un ladrón no te toca la puerta ni te manda un correo electrónico diciéndote por si acaso esta madrugada voy a su casa a robar. Yo ahora que salía de mi casa para venir aquí a la iglesia, allí nomás saliendo veo que los de Serenazgo están con las motos corriendo por la avenida San Borja Norte. ¿Qué había pasado? Un ladronzuelo de esos se estaba metiendo a una casa, lo agarraron ahí al costado mío. El ladrón no te avisa. Dice que la venida del Señor será así. Él no te va a avisar. Y la pregunta que tienes que hacerte hoy es si estás preparado para tu encuentro con el Señor. Termino con lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 11 en adelante, que aparecerá en pantalla también. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será, ¿qué cosa? Salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay por lo menos 3 cosas que el Señor nos deja, con las que quiero terminar en esta mañana. Primero dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Qué tragedia! Me hace recordar a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Mucha actividad, muchas canciones cantando al Señor, mucha obra misionera, pero nada de amor. Ni a Dios ni al prójimo. El amor de muchos se enfriará. Pregúntate cómo estás en este tema del amor hoy. Luego dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Será salvo.
Ah, pastor, ¿quiere decir entonces que puedo perder mi salvación? ¿No era que cuando uno viene a Cristo ya está la salvación asegurada? No voy a entrar en una discusión teológica en este punto, no es el momento. Pero solamente quiero decir algo. Dios es sabio. Y Él ha dejado en su palabra la promesa de que cuando uno está en las manos del Señor, nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Pero Él también ha dejado en su palabra la exhortación a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por un lado, Dios nos da la seguridad de que si abrimos el corazón a Cristo, nuestra vida está en sus manos. Pero por otro lado, el Señor nos dice, cuidado, cuidado, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que examinarnos en este punto, cada uno de nosotros, y ver cómo estamos delante del Señor. Porque como dice Pablo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, sea ahora desechado. Y lo tercero, dice que será predicado este evangelio para que venga entonces el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? La palabra de Dios lo dice, cuando el evangelio se predique a todo el mundo. De allí que sea importante evangelizar, compartir nuestra fe. Y yo te pregunto, ¿estás compartiendo tu fe? ¿Estás evangelizando? ¿Estás compartiendo la buena noticia de tener a Cristo en el corazón? ¿Te das cuenta que la segunda venida de Cristo y todo este tema escatológico no solamente es para llenar nuestra mente, nuestro intelecto, sino para desafiarnos a vivir una vida atenta, vigilante y de servicio a Dios? Allí radica el propósito. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana cómo está nuestro corazón en cuanto al amor. Tenemos que preguntarnos si somos salvos y estamos perseverando. Y tenemos que preguntarnos si estamos compartiendo el evangelio. ¿Cómo estás esperando al Señor? O quizás has asumido una actitud pasiva, de comodidad, de confort, esperando que el Señor venga, pero sin hacer nada, como predicar el evangelio para apurar la venida de Cristo. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Y si no has entregado tu vida al Señor, hoy puedes hacerlo y empezar a vivir una vida distinta, para que cuando Cristo venga por su iglesia, tú puedas ser parte de ese grupo precioso de hijos de Dios que estaremos en la presencia del Señor por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios bendiga su palabra. Es impresionante cómo la palabra del Señor nos muestra con suma claridad los eventos y acontecimientos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Si ustedes han tomado nota del versículo 3, el versículo 3 empieza con tres preguntas que van a aparecer también en pantalla. Tres preguntas que los discípulos hacen al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá? Y vamos a leer Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí para leer Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Ahora del fin del siglo. Y vamos a tratar de explicar por qué o el porqué de cada una de estas preguntas y las respuestas que el Señor va a dar a lo largo de todo el capítulo 24 de Mateo. Nosotros vamos a enfocarnos solamente esta mañana probablemente en la primera pregunta y quizá la segunda, parte de la segunda. Pero el resto aparece en lo que queda del capítulo 24 de Mateo. Y Mateo 24 pasa a responder estas preguntas que los discípulos del Señor hacen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿A qué cosas se estaban refiriendo los discípulos? Bueno, para entender eso hay que leer el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo